Bueno, vamos a meternos de lleno en algo que es, sinceramente, uno de los casos de estudio más fascinantes y conmovedores que hemos visto sobre la resiliencia humana. Hoy nos vamos a centrar totalmente en la evolución psicológica de la protagonista frente a una pérdida visual irreversible. O sea, vamos a ver cómo se adapta la psicología, cómo el cerebro humano pasa del terror más absoluto a una adaptación que es casi milagrosa. Esto no va solo de perder un sentido, va de cómo la mente se reconfigura por completo para sobrevivir a esa pérdida. Y todo arranca con una grieta súper sutil en la realidad. Imaginad por un momento estar viendo un atardecer, algo totalmente cotidiano, y de repente el borde del mundo como que empieza a deshacerse. Las formas se vuelven borrosas, aunque sea solo un segundo. La protagonista de nuestro relato anota esta frase exacta, y es escalofriante. Hoy, el rojo ya no se veía igual. Es una observación súper íntima. Es ese momento exacto y terrorífico en el que la mente se da cuenta del primer síntoma. La primera señal de que el mundo físico que conocía, pues que está a punto de cambiar para siempre. Así que la gran pregunta aquí, y lo que va a estructurar todo nuestro análisis, es precisamente esta. ¿Cómo se adapta la mente cuando el mundo físico comienza a desaparecer literalmente ante tus ojos? ¿Qué mecanismos saltan en el cerebro cuando entiende que se le apaga un sentido vital? Vale, pues vamos a sumergirnos en esto, porque el viaje psicológico es clínicamente predecible, sí, pero a nivel personal es una auténtica montaña rusa. Para pillar bien esto, tenemos que ver el declive físico a la par que el viaje psicológico. Fijaos en esta línea de tiempo. Empezamos en el día 1 con síntomas súper difusos, saltamos a la semana 2 con el diagnóstico médico, luego al mes 3 donde ya se pierden los detalles finos y llegamos al mes 6 con una visión que es ya casi nula. Pero lo fascinante aquí, lo que de verdad nos interesa, es que mientras esa curva visual cae en picado, la mente hace de todo menos quedarse quieta. Va desplegando un arsenal de defensas que evolucionan etapa por etapa para evitar el colapso. Entramos en la fase 1, el enmascaramiento, o lo que es lo mismo, la negación absoluta. A ver, cuando el cerebro se enfrenta a un trauma abrumador, a veces simplemente dice no, rechaza la realidad de golpe, como si fuera un cortafuegos. Si asimilara la información, la persona colapsaría en ese mismo instante. Pensad en cómo se describe la escena del diagnóstico. La consulta está súper iluminada, casi molestando a la vista. El médico suelta el bombazo. Pérdida visual irreversible. No hay cura. Tic-tac, el tiempo vuela. ¿Y cuál es la respuesta de ella? Una leve sonrisa. O sea, como si no hubiera entendido absolutamente nada. Esto es el enmascaramiento puro y duro. La mente levanta un muro de compostura para no desmoronarse ahí mismo. Y esta diapositiva lo ilustra de manera brillante. Esa fractura total que crea la negación. Por un lado, tenemos la compostura externa, ¿no? La sonrisita, respiración tranquila, haciendo el papel. Pero por otro, el cuerpo no miente. Debajo de la mesa, donde el médico no puede verlas, las manos le tiemblan sin control. Es una división loquísima. La mente intentando llevar el control de la narrativa, mientras que el sistema nervioso ya sabe perfectamente la gravedad del diagnóstico. El pánico ya está ahí, a punto de reventar. Y pasamos a la fase 2, la respuesta de huida, el miedo y la negociación. Porque claro, el muro de la negación termina cayendo. Y ahí el instinto más animal es salir corriendo, huir más rápido que el problema en una carrera frenética. Y esto lo vemos en acciones compulsivas, casi maníacas. Primero, pasarse horas mirando fotos de la familia, escaneando los rostros para memorizarlos. Segundo, buscar en Internet de forma obsesiva los lugares más hermosos del mundo. Y tercero, directamente comprar un billete de avión solo de ida. Es la mente diciendo, ¡cuidado que cierran!, intentando devorar el mundo visualmente, acumular todo lo posible antes del apagón. Pero claro, pantallas de aeropuerto, imposibles de leer, voces que se mezclan, caos absoluto por todas partes. El sistema colapsa. Esa huida hacia adelante se estrella violentamente contra las limitaciones de su propio cuerpo. La sobrecarga sensorial es total, y ahí es cuando el miedo físico, real y sin filtros, toma el control absoluto. Lo que nos lleva irremediablemente a la fase 3, el abismo, la depresión profunda. Y aquí es donde todo el ritmo frenético frena en seco. Ya no hay más energía para huir, las defensas están a cero, y la realidad cae como una losa de hormigón. Fijaos en esta escena en la habitación del hotel, de una vulnerabilidad brutal. Intenta hacerse la raya del ojo frente al espejo, algo súper cotidiano, y el delineado sale torcido. Se acerca al cristal y se da cuenta de que ya no distingue sus propios ojos. Literalmente ya no se reconoce a sí misma. Es un momento absolutamente devastador porque pasa en soledad. Ya no hay aeropuerto, no hay ruido, no hay distracciones. Solo ella y el miedo. El relato lo describe con una crudeza que te deja helado. Dice, rompe en llanto. No elegante, no cinematográfico, real, desesperado,
Ese es el fondo del pozo. Es el momento en el que el ego, el intento de ser fuerte, todo eso desaparece. Te quedas solo con el vacío del duelo frente a una parte de ti que se está yendo para no volver. Y ahora veamos cómo esto da un giro en la fase 4, el despertar sensorial, la adaptación. Porque es justo desde lo más profundo de ese abismo de donde surge el milagro de la neuroplasticidad. Cuando el cerebro por fin acepta que la puerta de lo visual se está cerrando, empieza a reescribir su relación con la realidad. Y el punto crucial es este: pasa de perseguir imágenes, de esa ansiedad por cazar postales con los ojos, a habitar el mundo. La mente hace un clic y entiende que el mundo no desaparece, simplemente tiene que aprender un idioma completamente nuevo para vivir en él. Para ponerlo en perspectiva, fijaos en este gráfico. Es una metáfora de esa redistribución bestial. Mientras la entrada visual cae a un mínimo del 5%, los otros sentidos se disparan. El oído sube a un 35%, el tacto y el olfato a un 30%. O sea, perder un sentido actúa como un detonante que despierta al resto del cuerpo a un nivel de sensibilidad extremo. Es como si el volumen del resto del mundo se subiera al máximo. De repente, el mundo ya no es una foto, es una inmersión total. Empiezas a notar el sonido superpreciso de las olas antes de que salga el sol. Sientes la textura rugosa de la piedra en los edificios antiguos. Notas exactamente cómo cambia la temperatura del sol en la piel. Las voces de la gente en la calle adquieren matices nuevos y el olor tan particular de cada ciudad se vuelve una brújula. El cerebro se agarra a todo esto como un clavo ardiendo para construir un mapa nuevo, un mapa tridimensional que no necesita ojos. Lo que nos introduce a la fase 5, la visión verdadera, la aceptación total. Llegamos al momento cumbre de todo este viaje psicológico. Aquí es donde la visión emocional sustituye por completo a la física. El punto de inflexión pasa en un tren nocturno hablando con un anciano que es ciego. Ella le confiesa su mayor terror, olvidar las caras de la gente que ama. Y él le suelta la clave que le desmonta todo el miedo. Entonces, míralos menos con los ojos. ¡Boom! Es una revelación absoluta. Darse cuenta de que el amor y la conexión no están en la forma de una nariz o en el color de unos ojos, sino en lo que esa persona te hace sentir. Y esa aceptación cuaja en una escena de muchísima paz. Está en una montaña, frente a un amanecer que ya es solo una mancha borrosa de luz. Pero en lugar de entrar en pánico, en lugar de abrir los ojos de par en par forzando la vista, los cierra, escucha el viento y respira. Se acabó la lucha. Encuentra una calma total y un enraizamiento brutal, justo ahí, en medio de la oscuridad que avanza. Y meses después, el ciclo se cierra. La visión es mínima. Hay bastón, calles desconocidas, otra ciudad. Pero lo más increíble es lo que falta en la ecuación. Cero desesperación. Ese viaje que empezó corriendo aterrorizada para despedirse de las cosas bonitas del mundo, termina con la realización más profunda. Las cosas de verdad importantes, lo que de verdad nos ancla, nunca necesitaron ser vistas en primer lugar. Es un triunfo psicológico increíble. Y para rematar este análisis, creo que toca hacernos una pregunta que resuena muchísimo después de todo esto. Si mañana perdiéramos la capacidad de ver el mundo, ¿qué sería lo verdaderamente importante que seguiríamos sintiendo? Es para pensarlo, ¿verdad? Una buena sacudida a lo que damos por sentado y a la inmensa capacidad de adaptación que todos llevamos de serie. Bueno, dadle una vuelta a esto hoy mismo. Mil gracias por acompañarnos en este desglose y nos escuchamos en la próxima exploración.